impiedad quiere decir incredulidad, no creer. Lo que entró cuando a Adán le habló, que no crea a Satanás y cree. Y nosotros así también ya traemos esa naturaleza, aunque decir que cree, si no pedir perdón no puede creer. Entonces dice acá, de palabras de mentira te alejará y no matará al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Entonces, no justificaré al impío. Por ejemplo, si nosotros nos pedimos perdón de la impiedad o la incredulidad, ¿no crees imposible para ti? Que inclusive alguno cree que cree mismo y no pide perdón, queda con esa incredulidad. Y se justifica, dice, no, yo creo, dice. Y entonces, ¿por qué tengo que pedir perdón si yo creo? Entonces, esa es la justicia propia. Entonces, él no puede justificar, él no puede poner la fe. ¿La justicia qué es? Justo es que tú creas a Jehová. Es la vida recta pura que decir justicia. Y esa es la vida pura, recta, en la fe. Pero para eso tenemos que pedir perdón. Él no puede justificar si vos te estás justificando y no está pidiendo perdón de la incredulidad, porque esa incredulidad entró en Adán. Cuando le dice, no crea a Satanás, y creyó más a Satanás, y ahí murió la fe. Si es que aunque diga que vos crees, no podés creer, sin pedir perdón. Porque traemos por naturaleza la incredulidad. Imposible que haya fe en ti. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos los pecados te va para pedir perdón, tienes que pedir primeramente la incredulidad a la palabra de Dios. Incredulidad al sacrificio de Cristo, que ahí fue destruido la cabeza de Satanás. Ahí fue destruido, ahí le cortó la cabeza al diablo. Y por eso nosotros tenemos que reconocer esa impiedad, esa incredulidad, ese imposible. Y alguno cree mismo que cree, justicia propia. Y no podés creer si no reconoces esa incredulidad. Hago lo que no quiero, porque el pecado mora en mí. Esa incredulidad mora en nosotros, traemos desde Adán. Entonces, el Señor no puede poner la fe, no puede justificar esa vida recta, pura de Él, no puede poner sin reconocer que hay incredulidad. Entonces, por eso, dice en Mateo 13:48, dice que Él no puede hacer muchos milagros por causa de la incredulidad. A veces hace milagro natural por misericordia, para que a ver si cree, a ver si pide perdón de su incredulidad. Pero vemos que la impiedad no te puede salir si vos no pedís perdón. Te puede hacer milagro natural, pero ni a un milagro natural a veces no puede hacer cuando ya conocemos la palabra a Dios, que ya conoce que hay incredulidad y te está justificando. Por eso esa incredulidad, ese imposible que esté en vos la impiedad, imposible que vos crees mismo, esa justicia propia, después segundo pecado, después de la incredulidad. Te justificás, crees que crees, y pedís todos los pecados, todo la cola del pecado, pero la incredulidad no pedí, no destruía la cabeza al diablo. Entonces, por lo tanto, aunque pedí de los otros pecados, no puede sacar el Señor. ¿Cuál es el texto, hermano? Impiedad. Pero el texto 23:7. ¿Y qué? Éxodo. Vamos a ver ya. Ahora vamos a tener ya. Estamos empezando. Tenemos que empezar de Génesis. Tú le herirás la cabeza. ¿Y cuánto hirió Cristo en la cabeza a Satanás?
cuando murió en la cruz. Él primero destruyó la cabeza del pecado, porque él dice, destruyó el velo, dice, sacó el velo que separó, la incredulidad separó de Dios al hombre. No podemos conocer la fe, no podemos tener confianza en Él, no podemos ni conocer la gozo, paz, alegría, amor, paciencia, toda la cualidad de Cristo. No podemos conocer, no podemos sentir a Él. Por eso la incredulidad, que vos siempre decís, yo no siento, ¿cierto? Y esa es la incredulidad, que tenés que saber, aunque Dios, que ¿por qué tengo que pedir tanto perdón? Si yo pido de todo, podés pedir de todo, pero si de la incredulidad no pedís, no podés tener fe, no podés sentir ese deseo de escuchar más y más, no podés sentir, no podés mismo entender, no podés sentir esa fe, gozo, paz, alegría, amor. Entonces por eso tenés que pedir la incredulidad, porque ese sí o sí tenemos, porque traemos desde Adán, porque por naturaleza, y sin fe. Ahí viene la familia de Ángel. De Ángel. Ah, bueno. Bueno, vamos a empezar. Vamos a esperar un poquito entonces para que... Un mate que me da. Entonces nosotros no podemos tener victoria. Y aunque diga que crea, no puede creer sin reconocer que hay incredulidad, impiedad, imposible, pidiendo perdón, que te va a quitar toda clase de pecado, toda clase de problemas. Y porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no pedimos perdón, no podés tener fe. Porque si hay incredulidad, ¿cómo va a haber fe? Para ti imposible, ¿cómo va a estar seguro? Porque fe quiere decir seguridad. Y no podés tener fe si vos está imposible para vos que va a resolver un problema. Imposible para vos que vos tengas, Dios, que Dios te liberte, Dios, de la incredulidad o de otro pecado. O todo tu problema, todo tu problema. Entonces vemos acá, dice la palabra de Dios. Leo. Lee eso. Génesis 3, 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese Génesis 3:14. Vemos acá la maldición a la serpiente, a Satanás. Satanás no es serpiente. Sabemos que Satanás es espíritu. Ese espíritu de incredulidad es Satanás. Ese imposible para ti. Ese todo tu problema, todos los pecados, nervios, ira, miseria, angustia, tristeza, esa enfermedad, todo tu problema, vicio, pasiones, ese es la víbora, esa es la serpiente que el Señor acá le puso por cuanto engañó a Eva y Adán, y por cuanto engañó a Eva y Adán, por naturaleza nosotros llevamos todo ese pecado. Entonces acá vemos, le mandó la maldición también, que dice que se va a arrastrar. Esta profecía se cumplió cuando Cristo vino a morir en la cruz. Cuando Cristo vino a morir en la cruz, Él dejó arrastrado a Satanás el poder de incredulidad, maldad, todo el pecado. A Satanás le dejó como serpiente por su pecho, dice. Ya le sacó todo el polvo comerá. Totalmente su poder ya no le dejó inservible. Ya le hizo arrastrar el poder de Dios, el poder de Satanás.
Pero esa profecía que está acá se cumplió cuando Él vino a morir en la cruz y resucitó. Ahí peleó, hizo guerra contra Satanás y le venció, le hizo arrastrar el poder de Satanás a la serpiente. Y ahora dice, le puso la maldición, le dice, tú, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entre tu simiente suya, dice, esta te herirá en la cabeza, le dice a la serpiente. Nosotros le tenemos que herir en la cabeza. Entonces, ¿y cómo herimos? Pidiendo perdón de la incredulidad, porque cuando le dice a Adán, no coma este árbol, no crea a Satanás, le dice, Satanás no es serpiente ni árbol, pone un ejemplo, y le dice, no coma, le dice, en vez de decir, no crea a Satanás, ahí entró la incredulidad, y él es la cabeza de toda la humanidad. La cabeza gobierna todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces, como cabeza gobierna en la incredulidad y no podemos creer a Cristo. Y ahí murió la fe, plena seguridad. Ya no podemos conocer, no podemos creer a Dios. Y mientras que nosotros nos reconocemos esa incredulidad, es imposible, pidiendo perdón y cree todavía que tenés fe, pedir perdón de todos los pecados, pero de la incredulidad no. Lo otro es pecado del cuerpo de pecado. Primero la cabeza. Primero a la víbora le pega la mitad y no muere. Le tenés que pegar a la incredulidad. Esa es la cabeza de Satanás. Ese así gobierna a nosotros. Cabeza quiere decir quien gobierna. Entonces, gobierna en la incredulidad, le dice a Adán, no crea a Satanás. Y creyó. Y ahí murió la fe. Y si vos no pedís la incredulidad, no podés creer. Y justicia propia el segundo pecado. Porque crees que tenés fe y no pedís perdón de la incredulidad. Si nosotros pedimos, reconocemos, aunque vos decís que crees, no crees. No hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago, porque el pecado mora en mí. Mora esa incredulidad en nosotros. Traemos desde Adán. Y no puede haber fe, aunque querés fe, aunque querés creer, no podés. Por eso tenemos que tomar la cruz para herir en la cabeza al diablo. Ella te herirá en la cabeza, le dice a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. ¿Y él cuánto hirió en el calcañar? Cuando él entró esa incredulidad, murió la fe. No podemos creer más a Cristo, a Dios. No podemos creer la palabra de Dios, no podemos creer la palabra del sacrificio de Cristo. Entonces ahí murió. Y el calcañar es nuestro talón, ¿cierto? Y en los pies. Entonces cuando nosotros tenemos alguna herida en nuestro talón, ¿podemos caminar? No. Y entonces nosotros andamos por fe, nuestra mente es gobernado, podemos sentir esa fe cuando pedimos perdón, le herimos a la cabeza que gobierna a nosotros esa incredulidad. Ahí puede producir la fe, puede vivir la fe que murió en Adán. Nuestro andar con Cristo. Si no cree la fe, no cree que hay incredulidad en vos, si no pedís perdón, no podés creer. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No podés sentir esa paz, gozo y alegría. No puede ni un pecado quitarte si vos no pides con fe. Por eso la incredulidad primero tenemos que pedir. Y después que dice en Gálatas, me va a leer otra vez. Gálatas 3, de 22. ¿Por qué dice? Venir a la fe si ya no murió en Edén nuestra fe. Si es que nosotros, aunque diga que cree, no podés creer sin pedir, sin reconocer esa incredulidad que traemos desde Adán. Esa es la cabeza del diablo. Así, ¿por qué dice cabeza? Así gobernó con la incredulidad para que nos creamos a Dios, para que no haya fe en nosotros. Murió la fe.
Y así no podemos andar con Cristo, no podemos sentir esa plena seguridad. No te gusta la palabra, te cansa la palabra, te atormenta, te enojas cuando te dicen tu pecado, siendo que porque no crees que hay incredulidad y hay toda clase de pecado que Dios te va a limpiar si pide perdón de la incredulidad. Y ese enojo, ira, rechazar al perdón de Dios, porque cuando te está mostrando el pecado, ahí te está ofreciendo el perdón, cosa santa y sagrada, es cuando te muestra tu pecado. Y primero la incredulidad para creer que hay ese pecado en ti, y para que pida perdón los otros pecados de la cola, que te hace enojar, ese enojo, ira primeramente, porque te muestra el pecado. Satanás te hizo enojar para que no descubran, vio que el pecado, y ese por la incredulidad no cree que Dios ahí te está ofreciendo perdón. ¿Cómo vas a pedir perdón si no te muestra tu pecado? Primeramente la incredulidad a la palabra de Dios, incredulidad al sacrificio de Cristo, esa justicia propia, cree que tenés fe y pedir todo el cuerpo de Satanás, todos los pecados, pero menos la incredulidad, y cree todavía que tenés fe. Y Dios no puede quitar de nosotros ni un pecado si no pedimos de la incredulidad, no reconocemos que traemos de Adán, porque esa es la cabeza de Satanás. Así Satanás gobierna toda la humanidad, no creer la palabra de Dios, no creer, Dios, que el sacrificio de Cristo, que ahí fue destruido ya toda cabeza de Satanás y toda clase de pecado. Bueno, y entonces dice, el calcañar habla entonces de la fe, del andar con Cristo. Cuando nosotros pedimos, Dios, que de esa incredulidad y escuchando la palabra, automáticamente podés producir esa fe. Te gusta la palabra, no te cansa más la palabra, no te enojas más, pero tenés que pedir de esa incredulidad. Por eso te enojas, por eso te cansas, porque no crees que hay incredulidad imposible para vos, o crees mismo que crees te está justificando, y no pedís perdón porque crees que cree mismo, y no podés creer, como dice en Romanos, vamos a leer 7, 23, por ahí, 22, 23. Pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Escuche una cosa. Dice ahí, hallo esta ley que se revela contra la ley de mi mente. Ahí en tu pensamiento hay incredulidad. Aunque vos decís que yo hago, no hay necesidad que vos hagas nada, robar, matar ni nada. Sino ahí en nuestra mente hay esa incredulidad y no pedimos perdón. Y ahí en nuestro pensamiento trae la impiedad, no podemos escuchar la palabra. Nos enojamos porque no creemos que el Señor está ofreciendo perdón, te muestra el pecado porque el Señor no saca ningún beneficio, que tú tengas fe en Él, pero tú sí. Y por eso dice Dios que tenemos que pedir perdón. Dice, hallo esta ley, esa ley de Satanás, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo, te gobierna esa incredulidad. Ay, en nosotros, miserable de mí, ¿quién me librará? Cristo crucificado, cuando pedí perdón, te va a libertar de esa ley de Satanás, esa cabeza. Él gobierna a la humanidad con la incredulidad y muere la fe. No podés creer si no pedís, no reconoces esa incredulidad que hay en ti. Mora en mí, dice Pablo, y te lleva cautivo
la ley de tu mente. ¿Por qué no podés escuchar la palabra? ¿Por qué no te gusta la palabra? No siente el poder de la fe, que ese deseo de querer escuchar más y más. ¿Por qué no te deleitas? Porque hay incredulidad, no te toca, no hay plena seguridad que Dios te está hablando. Y ese te lleva cautivo tu mente, tu pensamiento. Y cree todavía que cree, todo te justifica. ¿Por qué me tengo que humillar si yo creo? ¿Y cómo va a creer si hay incredulidad si no te humillas? Cristo crucificado solamente, cuando vos pedís perdón, Él ya destruyó la cabeza. Y todo el cuerpo de Satanás, arrastrado le dejó a Satanás. Se arrastra, polvo comerá hasta el último. Le sacó el poder, primeramente la incredulidad, la cabeza le cortó. Porque ya vio que Él cuando murió en la cruz y todo el cuerpo de Satanás. ¿Y qué dice en Gálatas? Venid a la fe, porque si tenés toda la fe, ya en la humanidad sí puede tener fe sin el sacrificio de Cristo. ¿Por qué dice Cristo? Venid a la fe, ya no estamos bajo ayo. Vamos a leer ahora. Escuche bien. Y pida al Señor perdón de la incredulidad para entender la profundidad de la incredulidad. Y ese es el peor pecado. Y por eso no podemos tener esa fe. Y por lo tanto ningún pecado nos puede ser libre. Podés pedir todo el cuerpo. Podés pedir de las pasiones. Podés pedir del vicio. Podés pedir de ese enojo, ira. Podés pedir, Dios, de angustia, tristeza, miseria, sufrimiento que tenés, destrucción de hogar, destrucción de familia. Podés pedir todo, pero por la incredulidad no puede hacer milagro. Tenés que pedir perdón. No puedes decir, podés decir, yo voy a creer desde hoy, pero no podés creer sin pedir perdón. Cristo crucificado destruyó la incredulidad y trajo la fe. ¿Qué dice? Podemos creer. Gálatas capítulo 3, versículo 22 en adelante dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en el sacrificio, que ahí se destruyó la incredulidad. Y entonces Él ya hizo, pero vos también tenés que hacer. Yo también tengo que tomar la cruz, tome mi cruz cada día, dice. Reconocer que de Adán trajiste esa incredulidad, es imposible. Por eso no podemos sentir el poder de la palabra. Por eso no podemos conocer que Dios mismo usa instrumentos que te está dando y por eso no te gusta, por eso te cansa, por eso divaga nuestra mente. Porque es la incredulidad. Imposible que te guste esta palabra, que sienta el poder de la fe. Y muchas veces nos engañamos. Creemos que creemos todo. Y yo creo porque tengo que pedir perdón de la incredulidad. Pero la palabra te dice que trajiste desde Adán. Y por el sacrificio de Cristo destruyó la incredulidad y trajo la fe. Porque murió la fe en Adán. Porque dice, si come este árbol, si cree a Satanás, morirá. Murió nuestra fe. Y por tanto el gozo, paz, alegría, amor, toda la vida de Cristo no podés sentir. ¿Por qué estoy tan nervioso? ¿Por qué estoy así? Y no puedo, ni un poco de paz tengo, ni todos los días lleno de nervio, angustia, tristeza, me siento mal, porque hay incredulidad. Y no puedes sentir esa fe. Porque esa paz, gozo, alegría es el resultado de la fe. Y vemos acá. Entonces, la maldición a la víbora fue, le dice, por cuanto engañó a Eva, le hizo entrar a Eva y a Adán
la incredulidad. No crea, le dice. Y le viene y le engañó, le dice, en el tren mismo le dice, mentira, le dice, lo que te dice. No morirá, le dice, no va a morir la fe de ti. Y créeme, y creyó más a Satanás y no creyó la voz de Dios. Y Dios le dice, morirá, le dice, y murió ahí la fe en nosotros. Estamos muertos en vuestro delito y pecado, muertos en la fe, y por tanto toda la cualidad de amor, gozo, paz, alegría. Y ahí nosotros no podemos creer más a Dios, no podemos conocer, no podemos sentir esa fe. Y toda la cualidad de fe, gozo, paz, alegría, toda derrota, todo sufrimiento, ahí murió. Muerto en vuestro delito. Y delito es no creer a Dios. Si no pedís perdón, está en delito. Y pecado quiere decir ofender a Dios. Ofensa a Dios, le ofendé, porque el Señor ya vino a morir en la cruz para perdonarse, para perdonarme y para perdonarte de esa incredulidad que le ha ofendido. Creer más a Satanás y no creer a Dios. Y tenemos como padre a Satanás, nos gobierna a nosotros. Mi lenguaje no entendéis, dice, porque vuestro padre es el diablo. Por eso no entendemos. No sentimos esa plena seguridad, no estamos gozando de la palabra, ni te toca, tu mente está totalmente otro lado, por la impiedad, por la incredulidad. Entonces, vamos a ir viendo. Segunda de Timoteo 2:16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Vemos acá. Por eso dice, un poco antes también dice que no debemos que ser contenciosos, sino el obrero de Dios. Dice el 15, o si no el 14, dice, recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Si vos contendés contra la palabra, te muestra tu pecado de impiedad, y después de todo pecado, y está diciendo que cree, ¿por qué yo tengo que pedir perdón? Si saca la cruz de Cristo, no cree que ahí está el perdón, primeramente la incredulidad. No cree, está contendiendo la palabra. Por eso dice, no contiende sobre palabra. Y después que dice, el obrero de Dios. Procura con diligencia, con rapidez, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? Cristo crucificado, que dio vida a la fe y destruyó la incredulidad. Esa es la palabra de verdad, que en ti y en mí hay incredulidad. Le ofendemos y no hay fe, porque no pedimos perdón. Y en Cristo ya ha entregado la fe. Esa es la palabra de verdad, que hay en mí incredulidad y todo el cuerpo de pecado. Por Adán vino, y en Cristo vio que vino la fe. Ahí vio que cuando pedimos perdón de la incredulidad, produce la fe. Plena seguridad te va a gustar esta palabra. Va a sentir cada día ese deseo de querer escuchar más y más. Y va a conocer la voz de Dios, porque te humillaste esa incredulidad. Y hay fe en ti. Plena seguridad, conocer la voz de Dios. Pero si tu mente está divagando a otro lado, no conoces la voz de Dios. Mas evita profanas
y vanas palabrerías, Eh. porque conducirán más y más A la impiedad, a la incredulidad. Si vos estás contendiendo, está Dios que enseñando sin la cruz y mostrar el pecado, vana palabrería. Sin la cruz de Cristo no tiene poder, sin mostrar el pecado y sin reconocer esa incredulidad, no hay fe. Sin fe es vana palabrería. Puede hablar de la palabra de Dios, pero si no te humillas de la incredulidad, no reconoces que tenés incredulidad, aunque decís que tenés fe, no podés tener, porque no pediste perdón, no crucificaste la cabeza de Satanás que te gobierna, me gobierna desde Adán. Por eso en la cabeza, te herirá en la cabeza gobierna todo, él gobierna todo con la incredulidad desde Adán. Le dijo, no comerá, y le dice, vio que Jehová, y le dice, y él vio que creyó, Adán y Eva le creyó, metió ahí, vio que la incredulidad, y por tanto no gobierna como cabeza, no gobierna toda a la humanidad y con la incredulidad, y por lo tanto murió la fe. No podemos, vos podés creer y no creer, no puede haber, hay dos poderes, la tiniebla y la luz. Separó la tiniebla y la incredulidad y la fe, la luz, y separó, y ahora Él ya hizo todo, pero nosotros también ahora tenemos que reconocer que hay tiniebla, hay incredulidad en nosotros. No podemos tener fe sin pedir perdón. No hay luz. No sentí. ¿Por qué te enojas tanto? ¿Por qué tenés como inmundicia la cruz de Cristo? ¿No querés humillarte? ¿No querés reconocer que hay ese pecado y todos los pecados en ti? ¿Te justificás? Y esa justicia propia, que decir que tenés fe, es justicia propia. Sin pedir perdón, decir que tenés toda la fe. Tenés que destruir esa incredulidad para que la fe produzca, porque murió la fe en Adán. Y entonces, por lo tanto, para que pueda resucitar, ir resucitando cada día, tenés que pedir perdón de la incredulidad. Cada día muero. ¿Y cómo morí? Cuando pedí perdón de la incredulidad, muere la incredulidad y resucita la fe. Bueno, vamos a ver otro versículo. Y dice la palabra de Dios. Romanos 11:26. ¿Leo del 25? Sí, lee. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador. Y dice en el 11:26, léeme solo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. La impiedad. Te va a libertar de la incredulidad. Ante Israel. Jacob es los 12 tribus de Israel, es hijo de Jacob. Entonces pone como Jacob. Jacob hace mucho murió. Pero aunque murió, le libertó a todo Israel, lo que cree. Aquello que pide perdón, reconoce esa incredulidad que entró en Adán, así también a nosotros. Él va a libertar, si pedís perdón, reconocer que hay incredulidad, te va a libertar de la incredulidad y por lo tanto va a producir esa fe, va a vivir, va a resucitar esa fe, porque está en delito, estamos, en causa. Jesús vino de la tribu de Judá. Tribu de Judá. Si no puedo hacer una pregunta. Sí.
Jacob quiere decir impostor, ¿no? Impostor. Ese- Pero él se cambió su nombre, se llamará Israel. Sí. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vemos acá, toda la impiedad, se revela la ira de Dios, dice. ¿Cuánto fue eso? Cuando Adán no creyó, Adán y Eva no creyó a Dios y creyó más a Satanás, entonces se reveló la ira, dice, se apartó la fe de nosotros. Ya no podemos conocer, no podemos creer ya a Dios, no podemos tener paz, gozo, alegría, amor, no podemos ninguna cualidad, no podemos creer ya, porque se apartó de nosotros. Por cuanto, dice, uno pecaron, dice, está destituido, sacado de la gloria, de la fe de Dios. Entonces nosotros tenemos que humillar mucho, aunque vos digas que crees, aunque vos digas, pedí todos los pecados, que te quite toda la cosa, le pedí, pero si no pedí la incredulidad, no podés creer y está pidiendo sin fe. Y Dios no puede hacer, por eso muchas cosas no se creen de nosotros, porque primeramente la cabeza el pecado y la incredulidad. No creer a Dios y sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, nos hizo muchos milagros por la incredulidad de la gente. Y por eso es necesario que reconozca la incredulidad. Es imposible que Dios pidiendo perdón va a producir la fe y que todo te va a destruir, todos los pecados, los otros. La cola del pecado, porque el dragón tiene cola larga, como dice en Apocalipsis. Pecado tras pecado te añade por causa de la incredulidad. Y entonces dice, vamos a ir siguiendo. Entonces, ¿a dónde vino la ira de Dios? Se enojó el Señor con el hombre, cuando Adán no creyó, no creyó. Y así también ese pecado de no creer, ese es lo que nos quiere libertar el Señor, esa incredulidad, para producir esa fe, plena seguridad, y sentir que Cristo te está hablando, esa incredulidad la palabra, incredulidad el sacrificio de Cristo, incredulidad lo que te dice, pedí perdón, hay incredulidad en ti y pedí perdón para creer esta palabra, o si no, no va a creer. Y dice Ezequiel 3:19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, por cuanto tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero si tú amonestar, dice acá, ¿cuánto era? 18. 19. Pero si tú no amonestares al impío, dice, y él no se convirtiere de la impiedad, de la incredulidad, no creer a Dios. Si no pide perdón, no se puede convertir, no puede creer. Y entonces, dice acá, dice en el 19, si tú no amonestares. Por eso, ¿cómo amonestamos nosotros? Mostrándole
su incredulidad. Que es incrédulo, que es la ofensa a Dios. Así está gobernado su mente. Aunque dice que yo creo, sin pedir perdón, no puede creer. Entonces, tiene que reconocer que hay incredulidad y por lo tanto tiene que pedir perdón. Y vos le tenés que, por eso, nosotros primero tenemos que convertirnos para libertar a nosotros de esa incredulidad, para que a otro también le muestre su condición. Y se va a convertir de esa impiedad, de esa incredulidad. Por lo tanto, no hay fe, no puede creer y Dios no le puede libertar a nadie por la impiedad. Si no reconocemos que hay en nosotros impiedad. Cuando Adán le dice, no crea, ahí entró la incredulidad. Y Satanás gobernó, sirvió como cabeza a nosotros y gobierna todo con la incredulidad para no creer a Dios. Ahí murió la fe. No podés creer, no podés sentir el poder de Dios. No podés creer que Dios ahora está hablando a nosotros. Su mente está lejos, su pensamiento aparta con la incredulidad. Tenés que pedir, Señor, no me gusta esta palabra, me cansa, no me toca esta palabra. Perdóname, porque por mi incredulidad. El Señor quiere librar tu pensamiento, tu mente, que está lleno de incredulidad, pero tenés que reconocer para que se despierte esa fe. O si no, otra forma no. ¿Qué dice en Ezequiel? Me dice. El 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Por su maldad. Pero y esa es la maldad. Qué malo que somos, no quiere el perdón de Dios. Por eso no pedimos perdón. No quiere la libertad que te quiere dar, que te está haciendo entender, te muestra que hay incredulidad y todo el cuerpo de pecado es por la incredulidad, ese sufrimiento que lleva. No querés que te liberte, qué malo que somos. Hay mucha maldad contra Dios. No queremos el perdón de Dios, nos enojamos cuando nos muestran nuestro pecado. No creemos y nos pedimos perdón. No queremos que nos liberten, rechazamos, tenemos tan en poco, pisoteamos por la muerte de Cristo y resurrección. Ahí hizo la libertad, ahí destruyó a Satanás la cabeza y todo el cuerpo de pecado que nos hace sufrir. Pero primero la incredulidad. Pero todas las cosas del cuerpo de pecado se destruye por fe. Para que tenga fe, tienen que humillarte de la incredulidad. Y después los otros pecados para pedir, tienen que pedir de la incredulidad primero para tener fe, con fe, porque sin fe imposible, aunque decir que cree, no la cree, porque así lo declara la palabra. Porque traemos, por un solo pecado entró, por un solo incredulidad entró todo el pecado, y el pecado es ofensa a Dios y la incredulidad, y después todo el cuerpo de pecado para pedir perdón. Todo tu sufrimiento, tu enfermedad, tu miseria, vicio, pelea, guerra, destrucción de hogar, de familia, todo tiene que pedir la incredulidad. Para que con fe ahí produce la plena seguridad. Y ahí pide de todos los otros pecados, de ese vicio, de ese enojo, ira, pelea, ese espíritu de asesinato, ese espíritu de miseria, angustia, tristeza. Como ahora me mostró el Señor que yo tengo que pelear contra Ancargua, miseria. Estoy peleando, porque no tengo ni un peso. Y después, yo que el sábado me entró 40 pesos y el domingo 40 pesos. Pero es bueno eso, porque si no viene, no peleo contra la trancarrúa, si no viene ese espíritu de miseria, ¿cómo me voy a humillar de la incredulidad? ¿Y cómo voy a ver la fe que el Señor me dio la victoria después, cuando me humillo?
voy humillando de esa incredulidad y de ese espíritu de miseria, angustia, tristeza. Porque yo, con 40 pesos por día, ¿qué hago? Tenemos que comer. Y acá hay mucha cantidad de gente. Pero yo me estoy peleando. Cara a cara dice que tengo que pelear contra Trancarrúa, pero me tengo que humillar de esa incredulidad para que conozca que la Trancarrúa le ofende a Dios, que no dejará vivir a los hechiceros, dice. No tengo que dejar vivir esa Trancarrúa, esa hechicería de miseria. Tengo que pedir perdón de la incredulidad, es imposible que esa angustia y tristeza que me agarra, afán, turbaciones, que como que no le doy de comer y tengo que pedir perdón porque ese Satanás ya fue destruido en la cruz. Por mi incredulidad no puedo vencer y entonces tengo que seguir hasta que venza a Trancarrúa. Cara a cara tengo que pelearme, dice, con Trancarrúa. Y eso también ustedes tienen que humillarse todo, como dice ese versículo que vos siempre, Javier, primero la adversidad y después la exaltación. Y después la exaltación. Primero la adversidad, la incredulidad, y después segundo todos los pecados, la miseria, la angustia, tristeza, afán, turbaciones, no sabe qué hacer, esa es la incredulidad. Y entonces, después, si vos te humillas y reconoces que ese Trancarrúa es Satanás, por tu incredulidad, por tu naturaleza te tomó. Me hicieron, no podés decir, me hicieron hechicería y ya está. ¿Por qué te entro? ¿Por qué me entro? Porque es mi naturaleza. Y por mi incredulidad el Señor me quiere libertar. Y tengo que pelear contra esa incredulidad que tengo temor, me aflige. ¿Por qué si yo tengo toda la fe? ¿Por qué me aflige? ¿Por qué no tengo la bendición? Porque el Señor me está mostrando mi pecado, mi incredulidad, y después que no tengo esa Trancarrúa como pecado, es Satanás y le ofende a Dios. Y tengo que pedir perdón. Esa aflicción de espíritu, que creo más a Satanás, creo más la hechicería de miseria, y no creo que Dios me pueda, ya fue destruido todo en la cruz del Calvario. Tengo que pedir perdón. Primeramente la incredulidad, es imposible que me está afligiendo. Y después tengo que esa Trancarrúa que es Satanás, la miseria, que me está queriendo avergonzar la cruz de Cristo, pero ahí me va a exaltar con la bendición. Yo sé que después esto va a venir bendiciones grandes, abundancia natural y espiritual. Porque yo sé que, por ejemplo, hay muchos hermanos que quieren venir en esta vacación y Satanás está luchando en miseria para que yo no tenga dinero ni para dar de comer, ni para dar, y alguno no tiene para el pasaje, le tengo que mandar y no puedo mandar porque no tengo ni un peso. Y esa incredulidad Satanás quiere atacar para que venga a escuchar, para que se extienda esa palabra de la cruz, para que conozca su incredulidad, para que vaya en guerra contra Satanás, para que le liberte de esa incredulidad y por tanto la miseria, todo lo pecado que está haciendo sufrir. Tenemos que pedir perdón. Y así entramos en la guerra contra Satanás, reconociendo nuestro pecado. Y así nos va a libertar el Señor. Él es el libertador de la incredulidad, de la Trancarrúa, de esa angustia, tristeza, de enfermedades, de vicio, todo sufrimiento que tenés. Ese es Satanás. Y no creemos que es pecado. O si no, nos enojamos algún pecado que mezquinamos. La pasión, por ejemplo, a veces mezquinamos y nos enojamos cuando nos dice a nosotros, tenemos que humillar de esa pasión. Ya tenemos que reconocer porque a el Señor le ofenda esa pasión y no queremos ser libres porque mezquinamos, hay mezquindad de pecado. Por eso, escuche bien, esa pasión es pecado porque entró también cuando pecó Adán, tuvo a Caín y a Abel. Y entonces, y ahí tenía que producir, que dice cuando Dios
Yo pecó Adán, dice que vamos a multiplicar, pero ¿cómo multiplicamos nosotros? En la incredulidad multiplicamos y viene sexo y multiplicamos, traemos hijos, pero todo de hijo incrédulo. Nosotros en la vieja creación, lleno de incredulidad, y ahí viene la pasión, y creemos que es bendición tener hijos, y lleno de incredulidad en la vieja creación, multiplicará, dice, hijos, pero que sea, yo que cada día tenemos que humillar esa incredulidad y esa pasión sexo que entró en Adán. Nosotros multiplicamos en la vieja creación, tenemos que multiplicar en nueva creación, tenemos que humillarnos por eso, de esa pasión sexo. Y te enoja todavía, como Osuna ayer, uno le dice no vaya más, Dios, cuídate de la pasión sexo, y se enojó él, cree que Dios que está haciendo mal, esa es la incredulidad, no cree que esa pasión te puede llevar a destruir totalmente, se puede enojar con vos Satanás, porque vos no te humillás de esa incredulidad, por la incredulidad no crees que ese pecado, esa pasión sexo, cuando te va a dar para tu mujer te va a dar, pero tienes que humillar de eso. Entonces, esa es ofensa a Dios, y todavía Dios que contendé y te enojas porque se mete en mi vida. Dios se está metiendo en tu vida, te está ofreciendo perdón, te quiere libertar de ese pecado que te va a traer sufrimiento, destrucción solamente. El Señor quiere que te limpie para darte tu compañero, pero ese sexo tienes que humillarte, que no haga más eso. Pida al Señor nomás perdón para que no haga más, porque que es metida, no es metida. Tenemos que todos juntos acá, tenemos que cuidar la casa de Dios. O si no, en vez de va a ser iglesia, va a ser un hotel acá. Acá no venimos a buscar pasiones, sino despojar de las pasiones, y después Dios te va a dar una hija de Dios, o sea lo que tanto como esa persona o otra persona, Dios sabe. Y dice la palabra de Dios. ¿Cuál era Ezequiel? ¿Cuánto era? 39. Y Ezequiel 18, no vamos a leer eso. Jeremías 14:20. Jeremías 14:20. 14:20. Escucha lo que te va a decir. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Vemos ahí, reconocemos nuestra impiedad. ¿Y cómo reconocer cuando pedí perdón? Señor, hay incredulidad porque desde Adán entró de nuestros padres. Adán era vuestro padre. Primero que ahí traemos ese pecado de incredulidad, de impiedad, lo mismo quiere decir. No creer a Dios. Y nos está hablando, no creer que hay incredulidad, no creer que hay pasiones, sexo de pecado te va a llevar a la destrucción. Ese miseria y abandono te va a llevar al sufrimiento. Esa enfermedad no crees que es Satanás. Y por la incredulidad no te puedes quitar, no te puedes pedir perdón de eso, ni de como pecado. Te enojas cuando te dice el pecado que es mentira. Y dice, léeme otra vez. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Hemos pecado. La iniquidad de vuestros padres, que es Adán. De ahí viene esa naturaleza de incredulidad. Reconocemos nuestra impiedad. Y por incredulidad no entra los otros pecados. No crees que Cristo te está hablando, te está mostrando tu impiedad y por lo tanto la pasión es eso. Creemos que he metido, no creemos que Dios te está hablando. Usa algún instrumento.
sea alguna forma, porque también todos vamos a ir procurando salir de nuestro pecado. Pero igualmente usa el Señor. Pero por nuestra incredulidad no podemos ser libertados, ni creemos que ese es pecado. Y tenemos que pedir perdón. Todos los otros pecados, primeramente la incredulidad. Y por la incredulidad mezquinamos ese pecado. Ni nos vemos que te puede destruir ese pasión, ese sexo. Te puede sacar de la presencia de Dios. Por ahí cae en el pecado, cae en el sexo, porque no creíste. Y ahí después ya no sentís mala fe y no te viene todo mal. Ya te sacó de la fe. Y ahí ya no podés sentir a Dios. No puedes sentir paz, gozo y alegría. Solamente a Satanás. ¿Por cuánto? No te humillaste de esa incredulidad. Cree que es porque es metida, porque es mala. Quiere que te apoye tu pecado, que sea cómplice de tu pecado. Y eso no es. Tener que humillarnos para tener temor de Dios, para que nos humillemos de todo pecado. ¿Y a dónde era? Jeremías 14:20. Y ahora Eclesiastés 8:8. Primero léeme 3:16 y después vamos a ir a 8:8. 3:16. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de justicia, allí iniquidad. Vemos ahí, en lugar del juicio, y cómo el Señor enjuicia el pecado, pidiendo perdón, reconociendo esa incredulidad. En vez de hay justicia a Dios, la fe, que es la justicia de Dios, es justo creer a Dios. Y ahí hay impiedad, hay incredulidad, y no permití el juicio de Dios, el perdón de Dios, que te elimine ese pecado de incredulidad y todos los pecados. Entonces, dice, ¿cómo dice? Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en el lugar de la justicia, allí iniquidad. En vez de ahí está la fe. Hay iniquidad, hay más pecado. En vez de ahí, en lugar de limpieza, hay más impiedad. Porque decir que vos tenés razón, te estás justificando de tu pecado. Cree que es porque es metida. Y esa es la incredulidad. Se mete en tu vida. Y no quiere, vio que es justicia propia. No quiere ser limpio. Y Dios no puede libertarte. No puede libertarte. Ahí a donde dice, espera. Iniquidad e injusticia. Puede ver en Job, dice, en Job 33, ahí habla del juicio. El Señor quiere enjuiciar. ¿Qué quiere decir juicio? Eliminar esa incredulidad. Quiere ponerte la fe, te quiere justificar, porque la justicia es por fe. Y si no te humillas de esa incredulidad, si no te permitís que te elimine esa incredulidad, no reconocer que hay en ti, aunque vos decís que crees, no podés creer si no pedís perdón. Entonces el juicio viene por pedir perdón. Job 33, ¿cuánto? 3 por ahí. 33, sí, pues. No. ¿Cuál? 3, 4 por ahí. 3. Vamos a ver. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. No, espera. 34, 4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras, ponte en pie. Ese es.
34, 4. Ah, 34:4. Escojamos para nosotros el juicio. Escucha eso. Conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Vemos acá. Conozcamos, dice. Escojamos para nosotros. Escojamos para nosotros el juicio. Escojamos pedir perdón de la incredulidad. Para que conozca lo bueno. Para que conozca la fe, el gozo, paz, alegría. Y todo vendrán por añadidura. Quiere enjuiciar quiere decir eliminar tu pecado. ¿Y cómo va a conocer si no pedí perdón de la incredulidad? ¿Cómo va a conocer lo bueno, la fe, que es tan bueno creer a Dios? Y por lo tanto, al creer a Dios, todos los pecados va a pedir perdón y va a ser eliminado todos los sufrimientos, todo lo que viene de Satanás. No importa cómo se llama el pecado, todos los pecados va a pedir perdón, porque pedir perdón de la incredulidad, ahí va viendo, más claro va a ser, yo que cada día la palabra de Dios, y más claro va a ver tú todos los pecados si vos escoges el juicio, que te elimine tu pecado de incredulidad, para que la fe se manifieste, para conocer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? La fe. Por eso tenés que humillarte, pedir perdón, reconocer que eso trajiste desde Adán, esa incredulidad y esa impiedad. Y entonces, para que haya fe, esa es la justicia de Dios, vida recta, pura. Es justo que crea a Dios. Pero por la incredulidad que no reconocemos, creemos que creemos, pero no. Porque desde Adán traemos esa incredulidad. Y entonces para creer tiene que pedir perdón de la incredulidad. Incrédulo quiere decir no creer, imposible para vos. Y aún te justificás, justicia propia, crees que crees y no te humillás. Crees sin la cruz de Cristo, sin crucificar tu incredulidad. Crees que crees. Y no creemos, no podemos creer. Si hay incredulidad, no podemos creer. No puede haber fe. Plena seguridad. Por eso la palabra de Dios no puede hacer efecto en nosotros, por nuestra incredulidad. Pida perdón. Y después que dice, vamos a ver, Eclesiastés, ¿estamos? 18. Ahora Eclesiastés 8:8. Eclesiastés 8. Ya vamos a ir terminando enseguida. Ahí te está hablando la impiedad y la incredulidad. No creer, imposible. Porque la incredulidad, pidiendo perdón de la incredulidad, va a ser libre de la incredulidad y ahí va a producir la plena seguridad y va a sentir que Cristo te está hablando. Esa incredulidad, la palabra, no te gusta. Está divagando tu mente, no te toca, esta palabra te cansa, ya querés terminar, esa es la impiedad y ese tenés que pedir perdón. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu, para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Vemos ahí. Vos no sos dueño de tu espíritu el día de su muerte. Entonces el Señor quiere librar, dice, sórdida es la muerte en victoria. Entonces no sos dueño para retener tu espíritu, aunque por la incredulidad decís no voy a morir. Si no pedís perdón, no te puede guardar Dios de esa muerte. Dice, sórdida es la muerte de victoria. Esa palabra no se puede cumplir. ¿Cuánto se muere? Le agarra un ataque del corazón, le hace una hechicería de la cabeza, un ataque cardíaco y se muere. Le falta el aire del corazón. Y no le puede, si vos no pedís de la incredulidad, que sórdida es la muerte, es palabra de Dios. Y ya es quitada la muerte, pero si vos te humillas, si sabemos que un día vamos a morir, todo, pero a tiempo va a morir, no fuera de tiempo.
te hace una hechicería y no tenés autoridad de fe, porque hay incredulidad en ti, el Señor no te puede libertar de esa muerte, no te puede guardar. Pasa a la calle, te bloquea y te pasa un accidente. Y entonces no sos dueño. Murió endemoniado. Endemoniado, alguno muere loco. Y muchas formas, que dice mismo la palabra, que por la incredulidad vino toda la maldición. De Deuteronomio 28 está eso. Todas las maldiciones, el fruto de tu vientre, tu hijo está maldecido, tu hijo está lleno de vicio, tu hijo está lleno de pelea, de guerra, espíritu de asesinato, tu hijo lleno de miseria, el fruto de tu vientre, por cuanto no crees la voz de Dios, porque no pedí perdón, no crees que hay incredulidad en ti, aunque decís que no tenés incredulidad, hay, porque en Adán entró, por un hombre traemos esa incredulidad. Y el Señor quiere eliminar, quiere enjuiciar para conocer la bueno, la fe y después todos los pecados para ser libre, para pedir perdón, con fe. Pero muchos creemos que nosotros, por ejemplo, matar, robar, sexo o todo lo visible creemos que es pecado, más feo que la incredulidad. La incredulidad es en la cabeza del pecado, ese es lo que le ofende a Dios. No venir a la iglesia, no querer venir a escuchar la palabra, parece pérdida de tiempo venir a escuchar la palabra, ese le ofende a Dios, esa incredulidad. Y nos ocupamos ese afán, turbaciones, por la incredulidad, nos preocupamos por las cosas naturales, y nos pedimos perdón para venir a escuchar su voz. Creemos que esa es pavada, y escuchando la voz te muestra tu impiedad, y ahí te va a quitar la incredulidad, ahí te va a ir quitando también la miseria, porque ya crees que es pecado la miseria, que es Satanás, y le ofende a Dios. El Señor no quiere más que suframos, por eso nos está dando a nosotros la cabeza del pecado, la incredulidad. Imposible que viniendo, escuchando la palabra y pidiendo perdón va a salir de tu problema. Y primeramente la incredulidad. Por eso no entendemos la voz de Dios, no sentimos, no te gusta, te cansa, te bloquea, tu mente está a otro lado por la incredulidad. Imposible para vos que Dios te esté hablando ahora. Pedí perdón. Si pedí perdón de la incredulidad, sí va a creer, que va a sentir ese deseo de querer escuchar más. Y va a creer la voz de Dios, va a sentir gozo, paz, alegría, placer de escuchar más y más. Es por la incredulidad, nosotros ni queremos venir a veces, ni podemos venir, ni conocemos que por nuestra incredulidad Satanás nos ató para venir. Porque Satanás lo que primero saca es la palabra y para que no conozca tu pecado, para que no conozca la incredulidad y para que no produzca la fe en ti, porque la fe viene por el oír de la palabra, pero tenés que reconocer esa incredulidad para que la fe produzca, porque si hay incredulidad en la palabra, no podés escuchar, te cansa, no te interesa, divaga la mente, te aburre, es la incredulidad, y entonces no puede, esas palabras se hace infructuosa, no se hace vida. La palabra de fe, gozo, paz, alegría, no puede gustarte. Jugate esa incredulidad, reconocer que eso traemos desde Adán, aunque diga que yo creo, no puedo creer. ¿Por qué no pido perdón? A medida que vamos pidiendo perdón de la incredulidad, vamos a ir conociendo la fe y todos los otros pecados vamos a ir pidiendo perdón y va a ser libre. Todo sufrimiento que tenemos, porque ese es Satanás. Y dice acá, vamos a ir terminando ya. Proverbios 12:3. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de lo justo no será removida. El hombre no se afirmará de la impiedad por no creer
que esa incredulidad que tenés, porque ahí entró en Adán, le dice, no crea a Satanás, le dice, creyó a Satanás. Entonces, podemos decir, Dios, que yo no tengo esa incredulidad, y hay más incredulidad te va a venir, más dureza, y no podés entender la voz de Dios. Y entonces no se afirmará. No puede tener la fe, se afirmarte en la fe, porque no pedí perdón de la incredulidad. No reconocer no te puede libertar, porque no reconoce que hay incredulidad. Y por lo tanto no hay fe. No se va a afirmar tu fe. No podés creer, no sentí ese deseo de querer escuchar más y más, ese placer de pedir más y más de la incredulidad. Más aborrecí, más te cansás, te aburrí en la palabra, porque no tenés fe, porque hay incredulidad. No se va a afirmar tu fe, no podés creer, por la impiedad. Bueno, y para eso dice que el juicio, como dice, conozcamos pues el juicio. ¿Y cómo va Dios que conocer para eliminar tu pecado? Pidiendo perdón y escuchando la palabra, porque la palabra te muestra, te confirma que hay en ti, y después tienes que pedir perdón, y ahí va a enjuiciar, va a eliminar, quiere decir enjuiciar, tu incredulidad, y por lo tanto se va a afirmar la fe. Bendito eres tú, Jesús. Bueno, hasta ahí me parece la palabra. ¿Qué hora empezamos? 9:40, bueno, 1 hora entonces. ¿A 11 ahora? Sí, a 11.